decirle a Mala los pasos a seguir. Primero serían pulsar el icono de la hoja en blanco. Segundo, escribir las instrucciones en el editor. Tercero, se guarda con la extensión .m. No se empieza con un número ni dejes espacios en blanco. Asegúrate de guardar en tu directorio de trabajo o en el PADS. Y 4, ejecuta desde la pantalla de comandos escribiendo el nombre del programa. En el anterior fichero se conoce como script. Existen otros tipos de ficheros que son las funciones en las que se pueden pasar unos parámetros. Se sigue de la misma secuencia, que en el caso anterior no aparezcan dos diferencias. A, la cabecera, que es la primera línea de programa que tendría la siguiente forma. Función, se abre corchete, A.B.C.Z, perdón. Nombre P1, P2 y Pn, donde A, B son los parámetros de salida de la función y P1, P2 son los parámetros de la función. B, la función se guarda con el nombre .m. Es importante tener la habilidad de los usos y términos básicos usados en análisis de señales biomédicas, ¿sí? en esa materia. Aquí tenemos algunas, como por ejemplo la representación en tiempo y frecuencia, la imagen de representación en tiempo y frecuencia, transformada de Fourier, el tiempo de frecuencia de la distribución de tiempo de frecuencia, el tiempo corto de la transformada de Fourier, la transformada de Walber. Walber es a las continuas Walbers de transformación, transformada de Walber en continua, discretas Walber transformada en el tiempo de frecuencia de distribución y así sucesivamente. Te damos un ejemplo de algunas notaciones. También tenemos la notación y el significado, como por ejemplo a nuestra mano derecha, el tiempo, la frecuencia, el retraso del tiempo, retraso de la frecuencia, la señal compleja, la transformada de Hilbert a la señal de XT y así sucesivamente. Es importante tener algunos conocimientos básicos, como por ejemplo, sistemas. Este concepto se utiliza para decir mediante modelos, principalmente matemáticos, los diferentes procesos físicos, químicos, biológicos o sociales que ocurren. Los sistemas están integrados por varios elementos o dispositivos mediante interconexiones grandes o complejas. Los elementos que conforman el sistema cumplen, por lo general, diferentes funciones dentro de lo mismo. Como algunos ejemplos de sistemas podemos señalar el universo, la galaxia, la Tierra, el cuerpo humano, las células, las moléculas, el átomo, las Naciones Unidas, el televisor, el internet, la bolsa de negocios, la universidad, el hospital, el automóvil y bueno, pare de contar. También las señales son funciones que describen la variación a través del tiempo de las variables dentro de un proceso. Cada señal brinda información acerca del estado en que se encuentra una determinada condición dentro del proceso de estudio. Ejemplo, la variación de la temperatura de un cuerpo, la aceleración de un automóvil, etc. También es importante conocer los procesamientos de señales. ¿Qué es un procesamiento de señal? Brinda un marco de trabajo sólido para conceptuar y analizar la conducta de los sistemas de manera organizada y coherente. Pueden realizarse de dos formas, analógicos y digitales. Los analógicos, si las señales se procesan de forma continua en el tiempo, aunque los valores de cada señal individual puedan ser continuos o discretos. En la digital, cuando las señales se procesan utilizando técnicas discretas, numéricas, para lo cual se emplean muestras digitalizadas con periodo fijo, en valores de tiempo bien determinados y cuantificadas en niveles de valores discretos de amplitud o intensidad predefinidos. Aquí tenemos ejemplos de señales continua y discreta. Muestreo, otro punto importante. Se toman valores de la señal en intervalos de tiempo fijos, o sea, con un periodo t dado. Comúnmente se utiliza también el término frecuencia de muestreo, que equivale al inverso del periodo. Y se mide en hercios. Tenemos que W es igual a 1 sobre T. Teorema del muestreo. Una señal continua solo puede ser muestreada apropiadamente si y solamente si no contiene componentes de frecuencia por encima de la mitad de la razón del muestreo. Establece que para lograr la apropiada reconstrucción de una señal analógica a partir de una señal muestrada se necesita que dicho muestreo se haya realizado al menos al doble de la misma frecuencia existente en la señal analógica. Muestreo apropiado.
Estas muestras no contienen toda la información necesitada para reconstruir la señal. En estas muestras sí se contiene toda la información necesitada para construir una señal. En la cuantificación, proceso mediante el cual se convierte de una amplitud infinitamente precisa a un valor binario. Se toman valores de intervalos de amplitud o intensidad fijos, a partir de un nivel conocido como bits menos significativos, LSB. Su unidad depende del tipo de sistema que entrega la señal. Voltios si es tensión eléctrica, amperes si se trata de intensidad de corriente, latidos por minuto. Milímetros de mercurio en el caso de la presión. Proceso de digitalización. Las partes de este proceso son muestreo y retención. Conversión analógica a digital, y este proceso demanda de un conocido como tiempo de conversión. Transformaciones ortogonales. Son herramientas matemáticas comúnmente utilizadas para extraer información útiles de las señales. Ejemplos: en la transformada de Fourier y en las transformadas de pequeñas onditas llamadas quarks. Estas transformaciones cambian la correlación de la información temporal y permiten encontrar en otros espacios como el dominio de las frecuencias o la escala, características no observables en el tiempo. Aquí tenemos unas gráficas sobre dominios temporales y de frecuencia. Tenemos amplitud versus tiempo y frecuencias versus amplitud. Transformadas Warbett. Aquí tenemos algunas gráficas que nos dan mayor información sobre las transformadas Warbett. También tenemos que las transformadas Warbett son un conjunto de funciones bases que permiten expresar cualquier función en el espacio como combinación lineal de traslaciones en el tiempo y dilataciones de una función madre, W, evolución del tiempo T, y que emplean un parámetro de escala 2 a la J de una función simple. Estas traslaciones y dilataciones necesitan ser ortogonales. La descomposición permite el análisis multiresolución de la función. Los B, J y K contienen información cerca de la frecuencia y la Warbett W tiene que satisfacer condiciones que aseguren que esta descomposición es válida. Aquí tenemos algunos ejemplos de Warbett, cómo se visualizan los programas de MATLAB. Señales en la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica utiliza el procesamiento de señales para construir equipos y sistemas que faciliten el diagnóstico y la terapia de los pacientes, lo que incide directamente en la mejor calidad de vida de los seres humanos. Su objetivo de estudio en general es el sistema del cuerpo humano, tanto individualmente como inmerso dentro de otros sistemas, como lo es en el hospital. Estos sistemas entregan diversos tipos de señales que son analizadas para obtener rasgos indicativos de los patrones que se clasifican como normal, individuo sano, o no normal, que es paciente con disfunción cardíaca. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de señales. Como por ejemplo podemos observar el flujo sanguíneo del área rítmica del cerebro, las ondas de un electrocardiograma, un electromiograma de la lengua, frecuencias cardíacas instantáneas, el ángulo de rotación de la rodilla. También es importante saber los tipos de procesamiento. En ingeniería biomédica principalmente se realizan las siguientes tareas. El filtrado, para eliminar o suavizar el ruido que se introduce durante el proceso de adquisición de la señal y que puede originarse por múltiples fenómenos, tales como movimiento del paciente, interferencia electromagnética, otros fenómenos fisiológicos ajenos a lo que se mide. Detención de características para contribuir al diagnóstico o a la terapia. La comprensión para ocupar menos espacio de almacenamiento y mejor tiempo de transmisión de una información útil. Aquí tenemos los ejemplos de filtrado. Aquí están usando un pasa alta de una frecuencia buffer de segundo orden. Aquí tenemos una detención de la onda R, cual se utilizan los algoritmos para obtener la señal. Sus ceros indican los puntos de inflexión. Calcular la segunda derivada. Sus mínimos indican los factores máximos de la función. Pasamos al tema de filtros en su clasificación. Primero daremos un pequeño concepto de qué es un filtro.
Un filtro se considera como un dispositivo electrónico que modifica las componentes de frecuencia de una señal analógica de forma diferente en función de su frecuencia en un sistema lineal e invariante en el tiempo LIT. La primera clasificación que podemos hacer es respecto a su implementación, es decir, el tipo de señal sobre el cual opera, que serían filtros analógicos ASP y filtros digitales según su aplicación. Dentro de los filtros analógicos tenemos los filtros analógicos pasivos y los filtros analógicos activos. Los filtros analógicos pasivos son aquellos filtros que están realizados con elementos pasivos, es decir, resistencia, capacitancia e inductancias, como por ejemplo los filtros en escala RLC. Atenúan la señal en mayor o menor grado, condensadores, bobinas y resistores. También tenemos los filtros analógicos activos, que son aquellos filtros que además de estar realizados con elementos pasivos, incorporan un elemento activo, como por ejemplo los amplificadores operacionales o transistores, presentan ganancia. También se clasifican según la parte del espectro sobre el cual actúan o sobre su respuesta en frecuencia. Los filtros paso alto, filtros paso bajo, filtros pasabanda, banda eliminada, multibanda, pasatodo, resonador, oscilador, filtro peine o filtro ranura o filtro de rechaza banda. Los filtros pasa alto es el que permite el paso de frecuencias desde una frecuencia de corte determinada hacia arriba, sin que exista un límite superior especificado. Presentan ceros a bajas frecuencias y polos a altas frecuencias. Los filtros pasa bajo es aquel que permite el paso de frecuencias bajas, desde frecuencia cero o continua hasta una determinada. Presentan ceros a alta frecuencia y polos a baja frecuencia. Los filtros pasabanda son aquellos que permiten el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencias, comprendiendo entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. Filtros eliminabanda es el que dificulta el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. Filtro pasatodo. Idealmente no presenta atenuación, sino que influye solo sobre la fase. Filtro multibanda es el que presenta varios rangos de frecuencia en los cuales hay un componente diferente. Filtro de variable es el que puede cambiar sus márgenes en frecuencia. Tenemos también su clasificación dependiendo de su orden, de primer orden o segundo orden. De primer orden si el circuito del filtro está formado por el esquema o célula básica, y de segundo orden si está formado por células básicas, de tercer orden si este está por 3. También los tenemos según su respuesta ante su entrada unitaria, el cual están los FIR. Son aquellos que tienen una respuesta al impulso finita, es decir, la señal de salida se hace cero en un tiempo finito, una vez que la señal de entrada ha dejado de introducirse y que carecen de realimentación. Tenemos los IR. Caso contrario, tienen una respuesta de impulso infinita. Esto quiere decir que la salida será distinta de cero hasta el infinito, aun cuando el sistema haya dejado de recibir una señal de entrada. El sistema se realimenta y por lo tanto siempre tendrá que existir una salida. Requiere de orden menor. Y por último tenemos el TIR, la cual es la respuesta de impulso infinita truncada. También se clasifican de acuerdo a la estructura en que se implementan, latiz, varios en cascada y varios en paralelo. Y por último tenemos la clasificación de las regiones de los filtros sectoriales. Son 4, los filtros de Bulworth, filtros de Tirschwitz y filtros epilépticos, filtros de Bessel. Esto es en la respuesta de su magnitud de los filtros digitales, indica que para qué y en qué medida la frecuencia es aplicar la atenuación o ganancia. También está la respuesta de fase de los filtros digitales, que permite conocer con precisión cuál será el efecto para la zona del espectro de frecuencia concreta y así decidir qué tipo de filtro usar y su propósito. La caracterización de los filtros se realiza mediante la función de transferencia. Esta tiene dos componentes fundamentales, la respuesta en magnitud y la respuesta en fase. A continuación, unos modelos de los filtros IR, los cuales son las respuestas de impulso finito. Tenemos el del filtro FIR a mano derecha, el cual es el de respuesta de impulso infinito, y los filtros TIR de la respuesta de impulso infinita truncada. Aquí lo podemos observar mejor de cómo serían esos filtros. A continuación los tenemos en respuestas de frecuencia. Tenemos los 4. En la mano derecha podemos ver la imagen en cómo se representa
cada una de ellas. Aquí tenemos otro cuadrito donde nos explica la banda pasante, la banda eliminada, el pendiente y la respuesta al escalón. El cual nos explica que los Butterworth, que es de banda pasante plana, banda eliminada monofónica, el pendiente buena y la respuesta al escalón buena. Tenemos los Chebyshev de banda pasante rizada, banda eliminada monofónica, pendiente muy buena y en la respuesta al escalón mala. Tenemos el Chebyshev pero el inverso, que viene siendo la banda pasante plana, la banda eliminada rizada y la pendiente muy buena. En el elíptico tenemos que la banda pasante es rizada, la banda eliminada rizada y el pendiente la mejor. Respuesta al escalón mala. Y por último el electrónico, que la banda pasante es plana, la banda eliminada monofónica, pendiente mala y respuesta al escalón. Expresión general de un filtro. Hay muchas formas de representar un filtro, por ejemplo, en función de W, frecuencia digital, en función de Z y en función de N, número de muestras. Todos son equivalentes, pero a la hora de trabajar a veces conviene más una que otra. Como regla general se suele dejar el término A sub 0 es igual a 1 y se expresa la función Z y en forma de fracción, como lo podemos observar en las fórmulas obtenidas en la imagen. Los coeficientes A sub K y B sub K son los que definen el filtro, por lo tanto el diseño consiste en calcularlos. Ejemplo del diseño de un filtro. El proceso se inicia estudiando las especificaciones y basándose en estas. Se elige el tipo de filtro en que en este ejemplo se desea diseñar un filtro digital que no deje pasar las señales de frecuencia menores a 5 Hz y las de 50 Hz, que no altere al resto. La frecuencia de muestreo de la señal de entrada será de 1000 Hz y se requiere que la fase sea lineal. Con estas especificaciones se elige un filtro que pueda ser diseñado manualmente o por computadora. Con este ejemplo, el método de diseño usa el algoritmo de Remetz. Mediante el software MATLAB se obtienen los coeficientes que definen el filtro, que en la ecuación anterior se llama A y B. El numerador es la variable B y el denominador solo tiene un término que es 1, como corresponde al filtro FIR. A ello se invoca la función de MATLAB Remezor, hoy obsoleta y en la actualidad sustituida por FIR-MOR, como indica este fragmento de código. Aquí vemos los cálculos, el porcentaje de cálculo de desviaciones, porcentaje de frecuencia de corte del problema, amplitudes en las distintas bandas y frecuencia de muestreo. En las siguientes figuras tomadas con un electrocardiograma se muestra el aspecto de la función de transferencia del filtro. En la parte central, en la parte superior se muestra la señal que se quiere filtrar y en la parte inferior la señal ya filtrada. El siguiente paso es seleccionar la forma de implementarlo, es decir, su estructura. Luego se elige el hardware sobre el que funcionará, el cual normalmente es un procesador digital de señal o un dispositivo programable. Aunque también puede ser un programa del computador, finalmente se usan los coeficientes obtenidos y la estructura elegida para crear el programa, bien sea en MATLAB o en cualquier otro lenguaje. Ventajas y desventajas sobre los filtros digitales y los analógicos. El muestreo moderno y los instrumentos para procesar señales digitales han hecho posible reemplazar los filtros analógicos por filtros digitales, en aplicaciones que requieren flexibilidad y programabilidad. Estas aplicaciones incluyen audio, telecomunicaciones, geofísica y monitorización médica. Las ventajas de los filtros digitales frente a los analógicos son los siguientes. Son software programables y por ello son fáciles de montar y testear. Solo requieren de operaciones aritméticas como la multiplicación y la suma o resta y así son más fáciles de implementar. Son estables, no cambian con el tiempo o la temperatura. No tienen derivas por temperatura o humedad. Tienen un ratio superior del coste de fabricación. No sufren por variaciones de fabricación o de la edad. Ya que hablamos sobre las ventajas, ahora vamos a hablar sobre las desventajas. La precisión depende de la longitud de la palabra de datos, o sea, lo que contienen los coeficientes del filtro. El tamaño de los registros que contienen los resultados de la multiplicación puede provocar un estado de saturación, por lo que es menester aplicar redondeos para evitar programación del error. A mayor pendiente en la característica del filtro, mayor número de coeficientes, lo que implica mayor tiempo de procesamiento.
atentando contra los procesos que se desean realizar en tiempo real. Si se emplean microprocesadores de punto fijo, habrá necesidad de escalar los coeficientes a fin de ajustarlo a un rango permitido.